estamos con Santi Peña, con quien vamos a probar este auto. Normalmente suelo ser yo el que manejo, pero vos estás queriendo manejar. Y yo soy multifacético, Jorge. Viste que soy periodista, opinólogo, ya Economista. economista, ex candidato, de todo un poco. Pero ¿cuál es tu título? ¿Cómo te definís, te autodefinís vos? Paraguayo soñador. Paraguayo soñador. Y un año en el que tenemos que administrar muchas realidades y soñar mucho también. Sí, complicado, pero yo creo que lo que no tenemos que dejar nunca es perder el foco, ¿verdad? Los problemas siempre se presentan, las dificultades, pero ¿cuál es el horizonte, verdad? Cuando vos decís un soñador, el soñador es la persona que es capaz de cerrar los ojos, de imaginarse algo que no lo puede ver, no lo puede tocar, pero se lo imagina. Entonces yo creo que esa es la gran capacidad que nuestra generación o nuevas personas hoy están soñando, ¿verdad? Realmente cómo pueden imaginarse un Paraguay posible. Si nos imaginamos un Paraguay posible, y bueno, sí, vamos a encontrar un problema, vamos a encontrar una adversidad, pero no vamos a perder el foco de hacia dónde queremos ir, cuál es el sentido de dirección que queremos tener como país. Ahora, vos justamente quisiste compartir esta tu visión como país y buscaste un camino a través de una candidatura. ¿Nunca se te ocurrió arrancar esa carrera desde la intendencia, por ejemplo? Vos sabés que no, Jorge, porque si vos mirás un poco lo que fue mi carrera profesional, no es que yo a los 18, 19 años digo yo, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Yo empecé trabajando en el Banco Central, estaba todavía en la Facultad de Economía, y yo veía como que una transición, yo estudiaba Economía, trabajar en el Banco Central tenía mucho sentido para formarme en materia económica y eventualmente poder trabajar, no sé, en el sector privado, no tenía en ese momento realmente todavía esa vocación de servicio que la fui construyendo a lo largo de los años. Después quise irme a trabajar a Estados Unidos, recorrí África y ahí fue que me empecé a dar cuenta del potencial que tenía. 3 años recorrí prácticamente todo el continente africano, trabajando desde el Fondo Monetario y cada lugar que llegaba decía qué país maravilloso tenemos los paraguayos, qué gente maravillosa tenemos. Entonces ahí como empecé, ahí fue que hice clic y dije, bueno, realmente nuestro país tiene muchísimo más para dar. Después vine a Paraguay ya como director del Banco Central y fue un desafío tras otro que la vida me fue abriendo una oportunidad y yo obviamente me lancé sin pensarlo mucho. Entonces me voy como ministro de Hacienda, un cargo ya más político, de mucha exposición. Y la candidatura fue también un camino, te digo, sin pensarlo mucho, se presentó la oportunidad y acepté el desafío. Entonces yo no estaba diciendo, bueno, ¿cómo me proyecto políticamente o cuál es el siguiente paso? La realidad es que recién en el 2017, después de la interna, como que yo me replanteo, bueno, ¿hacia dónde voy? Y ahí yo tomé la decisión, dije, bueno, no voy a aceptar ningún cargo público, trabajé casi 20 años en la administración pública, ahora quiero hacer algo diferente, quiero trabajar en el sector privado, quiero estar involucrado en temas de la sociedad civil, pero con la misma mirada. Y aclarando de entrada que si se presenta la oportunidad para ser candidato no la iba a desaprovechar, pero tampoco mi vida no podía depender simplemente de ser candidato nuevamente a presidente o ser presidente. Creo que es mucho más amplio lo que podemos hacer y el horizonte de vida que yo miro hoy con 41 años es poder los próximos, no sé, 30, 35 años, poder contribuir desde diferentes sectores. Claro, o sea, vos no tuviste esa carrera política que se dice, por eso no fuiste buscando otras opciones. Se te presentó la posibilidad de ser candidato y lo hiciste y después te tocó de nuevo volver al sector privado. Y ahora de nuevo, desde el sector privado, ¿cómo ves lo que está sucediendo y lo que nos toca como país? Son sentimientos encontrados, ¿verdad? A mí me hubiese encantado en este momento de adversidad, de dificultad, poder estar en el sector público y generar cambios, ¿verdad? Churchill decía que nunca subestimes el poder de una crisis para poder generar cambios. Creo que nuestro país ha visto cambios en momentos de crisis. Lo vivimos en el ambiente económico en los 90 con la crisis financiera bancaria y también en el 2002 con la crisis fiscal, ¿verdad? Donde no se podían pagar salarios. Bueno, esto llevó a hacer grandes reformas. Yo veía y veo todavía esta crisis, principalmente en el área de salud, como la oportunidad de generar una transformación del sistema de salud pública. Ya lo venía pensando ya desde mi rol de ministro de Hacienda.
Pero bueno, hoy me toca mirar de afuera y nuevamente no perder el foco hacia dónde creo que el Paraguay puede ir en los próximos años. Y un poco para complementar lo que habías dicho antes, Jorge, realmente mi lógica por lo menos no es la de ser un profesional de la política, es entender que la política es un servicio y el servicio uno lo puede hacer desde un cargo electivo, desde un cargo público o desde la sociedad civil, ¿verdad? Creo que ese es el nuevo concepto que nosotros tenemos que tratar y el cual yo me siento identificado, de no ver a la política como un estilo de vida, no ver la política como un sistema simplemente a ver cuál es el siguiente cargo al cual yo puedo acceder. Los cargos son importantes, pero realmente es una carga pública que es una carga cada vez más pesada. Y justamente hoy que tenés esta realidad y esta posibilidad de no solamente desde el sector público, sino también con la posibilidad de toda la popularidad que ya ganaste y que ya ganaste esta potabilidad, no sé si se puede utilizar el término de ser candidato, es como que también hay una expectativa sobre vos, o sea, vos sentís que hay una expectativa sobre lo que vos podés hacer y sobre lo que podés generar vos cumpliendo todavía tu labor profesional. Sí. La campaña política me dio muchísima visibilidad y me permitió a mí también conocer muchísima gente que por la vida burocrática y de la vida pública no te permite conocer. Entonces, por ese lado, una tremenda oportunidad, pero como decís, también genera una expectativa tremenda, ¿verdad? Y en el mundo que hoy vivimos, de una sobreexposición, de estar expuesto a todo lo que pasa, ¿verdad? Obviamente también una responsabilidad tremenda, la cual me siento cómodo, ¿verdad? Porque lo que yo siempre le decía, lo que ustedes van a ver es lo que realmente soy. La gente que me conoce sabe que lo que yo proyecté durante la campaña es realmente como yo soy, como me manejo de manera normal. Entonces para mí no es que tampoco tengo que estar en una posición de tener que estar posando, tener que estar actuando. Por decirte, la gente siempre me pregunta, ¿y quién maneja tus redes sociales? Manejo yo. Yo cuando tengo tiempo me siento, respondo, trato de alguna manera también mantener un diálogo muy fluido con espacios que no son hoy, son de espacios diferentes a lo que habíamos visto antes desde el mundo público. Claro, pero igual digamos que tus redes sociales ya no son más las de un Santi Peña antes de ser candidato. No, porque en realidad yo le empecé a dar mucho énfasis a las redes sociales recién con la campaña. El Santi Peña, ministro de Hacienda, sí, tenía una cuenta de Twitter, pero yo no estaba constantemente tuiteando, era así una cuenta más personal. Todo lo que era oficial se manejaba desde las redes oficiales del banco, del ministerio. Cuando sí entro a la campaña política, a la campaña electoral, ahí sí hubo una exposición mucho mayor a través de redes sociales, pero a partir de ahí, el 18 de diciembre, yo tomé el control de mis redes y me manejo de manera súper espontánea cuando es el cumpleaños de uno de mis hijos, cuando tengo un aniversario familiar, o sea, todas esas celebraciones, que es lo que trato yo de proyectar en realidad no es simplemente, o no es tratar de proyectar una imagen de alguien que es perfecto, no, con todas las imperfecciones y con total normalidad. Ahora, en tu labor profesional, ¿cómo navegar estas turbulentas aguas de la pandemia? Mira, vos sabés que es súper interesante, ¿verdad? Yo estudié economía, me apasiona la economía, entonces en algún momento tenía un perfil mucho más académico, ¿verdad? Enseñé en la facultad, escribía documentos de investigación, ¿verdad? Entonces tengo como esa parte ahí metida que me encanta investigar y tratar de realmente ver cuáles son las razones y tratar de anticipar, ¿verdad? Porque al final eso es lo que tratamos de hacer en la ciencia económica, tratar de anticipar lo que pueda pasar en materia económica. Y me involucré muchísimo a leer lo que fue la Gran Depresión de 1929, que obviamente tiene una espectacularidad, ¿verdad? El mundo entero entró en recesión y esto tuvo consecuencias en todos los países del mundo. Entonces trataba yo de analizar cómo esto podía imponerse a Paraguay en este contexto. O replicarlo. O replicar y tratar de ver cómo Paraguay iba a reaccionar a todo esto. Entonces nosotros tenemos un espacio con Carlos Fernández que se llama Basanomics, que son espacios donde hacemos análisis económicos, proyecciones. Bueno, ya en abril, apenas al mes que había arrancado la pandemia, nosotros hacemos una presentación donde de alguna manera evaluábamos el impacto que iba a tener esta situación económica en Paraguay
Y la verdad que no te digo que le pegamos 100%, pero estábamos bastante cerca. De hecho, nuestra proyección de caída de la actividad económica este año es la que nosotros hicimos en abril, es la que más se acerca hoy a lo que son las proyecciones oficiales del gobierno y los organismos multilaterales. Porque entendíamos que a pesar de todo esto malo que está pasando, Paraguay tiene una fortaleza, Jorge, que es el sector agrícola ganadero, que en esta situación de pandemia es de los sectores que menos están afectados. La gente tiene que seguir comiéndose a nivel mundial, tiene que seguir produciendo alimentos y Paraguay tiene un enorme potencial ahí. Entonces, ¿por qué Paraguay va a ser el país que menos va a caer en toda América Latina? Y porque produce alimentos. Entonces, es una fortaleza, hay que cuidar, siempre estamos cuestionando, estigmatizando el campo. Y yo creo que este año es una gran demostración de la fortaleza que tiene ese sector productivo para la economía. Claro, y la idea del autoabastecimiento, ¿en algún momento te sonó como viable, suena viable, o en momentos así como este tenemos que seguir pensando en las asociaciones internacionales más que en lo que podemos hacer nosotros? No, Paraguay tiene un enorme potencial de solamente, o sea, sin depender, obviamente vivimos en un mundo globalizado y todos estamos a ver cómo podemos generar una alianza con un país, con otro país, que son importantes. Paraguay es un país pequeño pero muy abierto al mundo, entonces necesita tener ese relacionamiento comercial a nivel internacional. Pero lo que nosotros todavía los paraguayos no nos damos cuenta, que nosotros tenemos un potencial que depende solamente de nosotros. ¿Y con qué es lo que te quiero decir con esto? Nosotros tenemos un serio problema que no le cuidamos a nuestros jóvenes, porque tenemos la población más joven de América Latina. Paraguay no cuida el agua, no cuida sus cauces hídricos. ¿Por qué? Porque tenemos abundancia de agua. El Paraguay no cuida sus bosques y su tierra, porque tiene abundancia de bosques y de tierra. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no porque no tengamos una situación de crisis de esos recursos, la tierra y la población, no tengamos que cuidarlos. Cuando nosotros nos resignemos simplemente a no estar mal y que realmente aspiremos a estar mucho mejor, este país tiene un potencial tremendo, tremendo el potencial que podemos tener, ¿verdad? Y se puede desarrollar, pero depende únicamente de nosotros. ¿Por qué no se da esto? Y esto no es solamente una condición de los paraguayos, es una condición del ser humano. El ser humano se mueve ante la adversidad, ante la dificultad. Y lo hemos visto en cientos de casos a nivel mundial de países que han enfrentado enormes adversidades y de esas adversidades han salido fortalecidos, ¿verdad? Países como Alemania, Corea del Sur, Taiwán, Israel. Puedo decir, nosotros nos quejamos muchas veces, no, pero nuestro problema es que estamos en el medio de Brasil y de Argentina, que son dos países grandes, complicados. A la pucha, ¿qué vecindario más complicado debe tener Corea del Sur, que le tiene al lado Corea del Norte? El escenario que tiene Taiwán, que le tiene a China continental constantemente amenazándole que le van a invadir o que le van a tirar misiles. Entonces, creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro problema no es un problema geográfico, es mental. Tenemos que salir de ese aislamiento mental y darnos cuenta que este país tiene un potencial tremendo. Y lo que a otro país le llevó probablemente, no sé, 20, 30, 50 años, Paraguay lo puede conseguir en 4 o 5 años. Pero ¿cuáles son las cosas que se tienen que dar, aparte de obviamente cuidar esos recursos que vos estás diciendo, como para que primero cambie el ánimo? Porque hay una cuestión que también tenemos que decir, y estamos, me parece, si bien ya somos jóvenes adultos, pero me parece que estamos dentro de una franja en la que estamos todavía en edad de producir, y tenemos esa sensación y ese pulso de que la gente está como desanimada o descreída de que el sistema pueda llegar a mejorar y en el corto plazo. Sí, voy a separar en dos temas. Sí. Uno, que yo creo que es lo que más nos está afectando a nosotros, que es lo que vos mencionabas, el tema del ánimo, es la confianza. Hoy nosotros estamos sufriendo de una crisis, o el Estado, el gobierno sufre de una crisis de confianza. Perdió la confianza del pueblo, entonces no hay plan que vos puedas plantear cuando se perdió esa confianza. Y es lo más importante, ¿verdad? Le pasa también a una empresa que vende un producto, vos podés tener el mejor producto, pero si la marca no genera confianza, la gente no va a comprar. Entonces lo mismo pasa hoy a nivel gubernamental. Creo que lo que nos está afectando muchísimo, más allá de la situación real, que sabemos que es difícil en el ámbito sanitario,
en el ámbito económico es una cuestión de la confianza. Perdimos la confianza. Estos temas de las compras de salud pública, los casos de corrupción que están saltando, generan un impacto muy negativo en la población sobre la confianza de la administración. Y el otro tema, que no es menos importante, pero si tenés la confianza, es entender la importancia de las políticas públicas. Y las políticas públicas se construyen a largo plazo. No son seductoras, no son atractivas, pero son importantes para poder construir realmente algo que es lo fundamental, que son las políticas de Estado, las que trascienden un gobierno. Paraguay tiene una historia que es parcialmente exitosa. ¿Por qué parcialmente exitosa? Porque hizo bien la tarea en materia macroeconómica. Política monetaria, Banco Central, política fiscal, Ministerio de Hacienda. Tenemos 20 años de haber mantenido una estabilidad macroeconómica, que es una condición necesaria, pero no es suficiente. No nos podemos quedar solamente con eso. ¿Qué es lo que nos faltó? Y es la otra parte de la política pública, que es el capital humano, que es lo que realmente le permite a un país tener un desarrollo económico con equidad social. Porque vos podés tener crecimiento económico, tenés tasa del 5, el 6, el 6%, pero no es un crecimiento equitativo, no es un crecimiento que genera una virtuosidad y que todos están realmente mucho mejor. O sea, la bonanza esta, o la posibilidad de tener créditos, de tener, qué sé yo, amigos afuera del país para movimientos económicos importantes, no llega abajo a la gente. No llega abajo, ¿por qué? Por ahí es donde entran estas políticas públicas, ¿verdad?, de largo aliento, que son políticas de Estado, que Paraguay lastimosamente todavía no ha avanzado, que es el capital humano. ¿Cómo mejorar el capital humano? Con la salud y con la educación. Entonces, acá no es una cuestión de criticarle al que estaba antes o el que no hizo tal cosa, es entender dónde están nuestros problemas. En materia de salud, nuestro problema no es un problema de diseño. Está muy bien diseñado el sistema de salud. El problema es que se diseñó en el Paraguay de los 60. Entonces, el Paraguay creció, se desarrolló, la población aumentó, la población envejeció, las patologías de enfermedades cambiaron. Entonces no podés vos pretender que el IPS y el Ministerio de Salud, que tienen el mismo diseño institucional de los 60, hoy puedan ser efectivos. Hay que actualizar el modelo, hay que actualizar el diseño institucional. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Educación. Podemos criticar todo lo que quiera, pero tenemos que entender que nuestro proceso de desarrollo es todavía anterior al resto de los países de América Latina. ¿Y en dónde vemos esto en el área de la educación? Nosotros hicimos la reforma de la educación pública en los 90, después de la caída de Stroessner. Sí. ¿Qué era esa reforma de la educación? Era la expansión de la educación pública, asegurar que en cada pueblo haya una escuela y un maestro, que no había. O sea, vos en los 70, en los 80, si terminabas el sexto grado, ya no había primer curso, como era antes, hoy es séptimo o octavo grado. Dejabas, o tenías que ir a otro pueblo, o tenías que tener un desarrollo de tu familia, no había cobertura. Esa reforma, todos los países de América Latina hicieron en los 70. Entonces, cuando nosotros en los 90 queríamos hacer lo que otros habían hecho en los 70, obviamente que no teníamos la posibilidad de hacer una expansión con calidad. Entonces, lo que nos pasa hoy a nosotros es que tenemos cobertura, pero no tenemos calidad en la educación. Entonces, ahí es donde tenemos que implementar reformas que tengan objetivo y foco en mejorar la calidad de la educación. Claro, y ahí el tema de la ejecución también es algo que me parece que nos termina doliendo a todos, porque es como que cada vez que aparece un plan, todos te dicen, sí, muy lindo, pero ¿cómo se va a hacer esto? ¿Quién va a llevar el porcentaje? ¿Quién va a llevar? Y ese descreimiento, y me da la sensación que te ha de llegar yo también a vos, porque sos un tipo que, o sea, porque te conozco de antes y sé que sos un tipo que tiene contacto con la gente en sus círculos sociales, en la vida normal, natural, ¿no? O sea, porque te conozco, no viví en una nube de nada. Y entonces es como que todos los perros te dicen, ¿qué onda, bro? Está bien, muy lindo el plan, pero ¿cuánto van a chupar los perros? ¿Cuánto van a ver que al final no se va a poder hacer nada? Sí. Entonces ese problema en la ejecución me parece que es algo que lastimosamente también está muy arraigado, genera descreimiento, y pasaron cosas durante esta pandemia que terminan confirmando también esto. Y hay una explicación para eso, y yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es que hoy la ciudadanía tiene acceso a mucha mayor información. Décadas anteriores o años anteriores era muy difícil realmente saber cómo se gastaba el dinero público. Hoy está todo muy expuesto.
hay un acceso a la información pública a partir de una ley del 2013 que de alguna manera expuso la burocracia de una manera como nunca antes la habíamos visto. Ahora, hay otro problema que también hoy vemos, en base a esa información que es pública y disponible, las desigualdades que hay dentro de la economía paraguaya. Y también vemos la desigualdad que hay en el sector laboral entre aquellos que trabajan en el sector público y que trabajan en el sector privado.